Estaremos hablando sobre lo que son la gestión de los proyectos educativos. Aquí tenemos una imagen de un proyecto que realiza el MINER cada año que está relacionado con una muestra que presentan los estudiantes de los centros educativos de la modalidad en artes. Y aquí presentan ellos pues todas las disciplinas que se desarrollan durante el año escolar, la música, el baile folclórico, también lo que es el teatro, lo que son las manualidades o artesanías, entre otras disciplinas que se realizan, ejecutan. La educación no se circunscribe a lo que es el aula o a lo que son los programas o planes de estudio, sino que la educación es algo transversal que también permea otros sectores, otras áreas, otros ámbitos como es los derechos humanos, los civiles, medio ambiente, las finanzas, etcétera. Y lo que realiza o lo que se hace a través de los proyectos educativos justamente es tratar de influir en lo que es la realidad que vive el entorno en el que se desenvuelve en los centros educativos a través de proyectos que quieren transformar y también permiten construir nuevas formas de relacionarnos y de generar dinámicas sociales. En ese sentido, los proyectos educativos se enfocan por lo general en las prioridades que se determinan en el entorno en el que se desenvuelve el centro educativo. ¿Qué es un proyecto educativo? No es más que un plan en el cual se establece un objetivo principal, que es el problema a resolver. Se hace de forma organizada y precisa, por lo cual se determina cuáles son las actividades, quiénes son los actores que van a participar, qué recursos se necesita, qué hará cada quien. Este problema ha sido previamente identificado dentro de la realidad que vive el centro y cuáles son las necesidades prioritarias que se deben satisfacer. Así también se toman en cuenta qué recursos yo tengo, qué recursos tiene el centro para desarrollar el proyecto. Y dentro de esos recursos se incluyen tanto los recursos económicos, los recursos humanos, los recursos tecnológicos, los materiales, etcétera, etcétera. Esto siempre en el marco de lo que son las limitaciones que tiene el centro, tanto a nivel económico como administrativo y por supuesto partiendo de lo que son las limitaciones académicas también. Eh, Como parte del proyecto educativo, además de lo que es la solución del problema per se, también la finalidad que tiene es inculcar un aprendizaje en el alumno. En ese sentido, cuando se planifica, se tiene que tomar en cuenta cuál es el objetivo académico, es decir, cuál es la meta académica que yo quiero alcanzar, además de la solución del problema que se está tratando o tratando de resolver como parte del proyecto. Por lo tanto, se marcan dentro del proyecto, se marcan unos objetivos, se marca la parte operativa, debe haber una supervisión y por supuesto, como todo proyecto, debe de tener un cierre. Dentro de ese cierre va a ir una parte evaluativa de lo que los resultados que generó el proyecto, tanto a nivel del proyecto en sí como a nivel de lo que significó el aprendizaje para los estudiantes. Como decía, él tiene una meta de carácter formativo y esta planificación de este proyecto se hace partiendo de un diagnóstico que generalmente se hace dentro del entorno del centro educativo, es relacionado con alguna necesidad que haya y además de eso promover, además de la resolución de esta problemática, promover el aprendizaje significativo del alumno.
Como decía al principio, esto va más allá de lo que es meramente el aula y se incluye en otras áreas, en otros ámbitos. Y actualmente, por ejemplo, el ámbito del medio ambiente es uno de los más donde se implementan una mayor cantidad de proyectos. Por lo general, estos proyectos son colectivos y participan actores diversos de lo que es el sistema educativo, no solamente los alumnos, también los docentes, pero también la parte administrativa de los centros, así como las familias y en muchos casos también en lo que significa el entorno, la comunidad en la cual está el centro educativo. Hay un proyecto de la red de escuelas asociadas a la UNESCO en las cuales los centros educativos, el proyecto se llama Enfoque Integral para el Cambio Climático en la Escuela, en el cual los centros educativos llevan a cabo una serie de actividades orientadas a lo que es la concientización de la problemática del cambio climático. Y en ese sentido ellos, por ejemplo, en sus comunidades, ellos evalúan cuáles son las problemáticas fundamentales y, por ejemplo, los desechos sólidos o basura. Entonces ellos realizan campañas tanto de recogida de basura como de concientización de la comunidad de la importancia de no tirar basura fuera del zafacón o en lugares donde está determinado a que se guarde la basura. También en algunos casos hay parques que son intervenidos por los estudiantes, conjuntamente con los docentes, por supuesto, para el embellecimiento de lo que es la comunidad. Por lo tanto, siembran flores, árboles, etcétera, etcétera. Eso también en cuanto a los centros educativos, también hay actividades que son relacionadas con lo que es el uso del agua y también el uso de energía y sobre todo el desperdicio en la utilización de estos dos elementos. Así que estos son los proyectos que no solamente tocan a lo que es el centro educativo, sino también a lo que son las inmediaciones de estos centros. Por lo general, cuando planteamos los objetivos, metas, cuáles son las actividades que vamos a desarrollar, qué estrategia vamos a utilizar o a implementar, esto ayuda a que haya una solución de las problemáticas sociales que hemos planteado. ¿Qué tipo de proyecto educativo hay? De acuerdo a su naturaleza, podemos tener proyectos educativos de investigación, podemos tener proyecto educativo de intervención y también proyecto educativo institucional. Si es tomando en cuenta lo que son los enfoques, podríamos dividirlo en proyectos educativos innovadores, proyectos educativos tecnológicos y proyectos educativos ambientales. Proyectos educativos ambientales, como el ejemplo que acabo de poner del enfoque integral de cambio climático en la escuela, proyectos educativos tecnológicos, que son aquellos relacionados con lo que es el uso de las tecnologías. ¿Y qué es un proyecto innovador? Un proyecto educativo innovador es una estrategia educativa que resulta muy eficaz para lograr objetivos curriculares. Este consiste de un plan de trabajo que es distinto, está fuera de lo que la rutina normal del centro o del aula y se trabaja dentro del aula y en la escuela. Esto, lo que se trata de conseguir con ello, con un proyecto innovador, es lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo. Dentro de las etapas que tiene un proyecto, en primer lugar, partimos del estudio de la situación, ¿verdad? Estudiamos el entorno, ya sea que se vaya a hacer para el centro o para la comunidad.
se estudia la situación, luego de eso se identifica, de acuerdo a la prioridad, de verdad, que están definidas, identificamos cuál es el problema al que le queremos dar solución. Y a veces hay muchos problemas y tenemos que decidirnos por un problema que sea prioritario. Luego que tenemos ya definido este problema, definimos cuáles son los objetivos que queremos lograr para resolver esa problemática. Cuando tenemos definidos los objetivos, desarrollamos entonces el plan de acción. Y en el plan de acción, nosotros ahí determinamos qué recursos vamos a necesitar, qué actividades vamos a hacer, quién va a ejecutar las actividades, todo lo que es la planificación del proyecto. Luego que tenemos esto, tenemos que vincularlo a lo que son lo que es la parte didáctica, y entonces determinamos cuáles son los recursos didácticos que se van a requerir, porque recuérdense que no se trata solo de resolver el problema, sino que también está vinculado a lo que es la parte del aprendizaje del alumno. Finalmente, ya implementado el proyecto, lo que viene es la parte de la evaluación de este proyecto. Hay también otra metodología utilizada e implementada por el Ministerio de Educación, que es lo que se llama aprendizaje basado en proyectos. Esta metodología permite al alumno que adquiera conocimientos y también las competencias que son hoy día en el siglo XXI imprescindibles, y lo hacen mediante lo que es la planificación o la elaboración de proyectos que van a tratar de solucionar problemas de la vida cotidiana del estudiante del centro educativo. En este tipo de aprendizaje, de metodología, el alumno es el protagonista de su aprendizaje y les ayuda a desarrollar valores como la autonomía y la responsabilidad. ¿Por qué? Porque es el estudiante el encargado de organizar, de planificar, de estructurar lo que es el trabajo y de elaborar o de conseguir lo que es el producto que logrará resolver el problema que estamos tratando de solucionar. En este caso, la labor que realiza el docente más de guía y de apoyo durante todo el proceso. Para lo que es el aprendizaje basado en proyectos, en primer lugar debemos seleccionar el tema y plantearnos una pregunta guía, que es la que nos va a llevar a solucionar el problema. Luego de eso, generalmente se realiza a través de equipos o de grupos, por lo tanto formamos los equipos que van a trabajar en el proyecto. Definimos qué es lo que queremos lograr, qué producto o cuál es el resultado final que queremos. Luego que tenemos ya planteado esto, nosotros hacemos la planificación de cómo se va a llevar a cabo el proyecto, y aquí lo mismo que decíamos ahorita, se definen quiénes lo harán, el cronograma, con qué recursos, etcétera, etcétera. Viene un proceso de investigación. Luego de eso, cuando se hace esta investigación, que tenemos los datos, pues el levantamiento de los datos se realiza a partir de ahí un análisis y una síntesis que nos llevan luego a lo que es la elaboración del producto. Recuérdense que estamos dando respuesta, ¿verdad?, a una pregunta guía que hicimos al principio. Luego de eso, los equipos, cada equipo presenta el producto, y al finalizar la presentación de todos los equipos, entonces, a partir de sus respuestas se genera o se construye una respuesta colectiva a la pregunta que dio origen a la elaboración del proyecto. Finalmente, se hace tanto una evaluación del proyecto en general, y luego también cada uno debe hacer una autoevaluación, porque recuerden que en el caso del aprendizaje basado en proyectos, el
alumno, el estudiante, se convierte en el protagonista, por lo tanto tiene que haber una autoevaluación de su papel durante el proyecto. Finalmente, otra metodología que implementa el Ministerio de Educación es lo que se llama el proyecto participativo de aula. Estos proyectos son un proceso de investigación-acción participativa. ¿Y qué objetivo o qué beneficio tiene? Es que favorece la integración de los conocimientos a partir de una pedagogía crítica y transformadora, y esto permite articular las experiencias del aula y la realidad social que vive los estudiantes en ese centro a partir de su entorno social. Esta es una herramienta muy útil cuando queremos construir o generar lo que son ciudadanos comprometidos, ciudadanos responsables, ciudadanos preocupados, y esto forma parte de los intereses y necesidades de los estudiantes, también de ellos y del contexto en el que ellos interactúan. La escuela también está situada en el contexto y ayuda a que haya un diálogo problematizador sobre una realidad que tiene ese centro, tienen esos estudiantes. Promueve también lo que es la investigación, promueve la autonomía. Hay algo importante y es que favorece la construcción colectiva de conocimientos, ayuda a resignificar lo que son los aprendizajes y también ayuda con lo que es la búsqueda de soluciones que permitan la transformación de lo que son las condiciones socioculturales y económicas del entorno en el que se desenvuelve o desarrolla el proceso formativo. Hay ciertas características que tienen los proyectos participativos de aula. Por ejemplo, enriquecen y redimensionan los aprendizajes, favorecen la construcción colectiva de los conocimientos, promueven la investigación y la autonomía de los aprendizajes, desarrollan competencias para la vida, privilegian la participación democrática, el consenso, el trabajo colaborativo, así como la toma de decisiones. E igualmente favorece la reflexión sobre valores que son fundamentales desarrollar en los estudiantes, como la solidaridad, la responsabilidad, entre muchos otros. También ayuda a fortalecer la relación que hay entre la escuela y la comunidad. Es un potenciador del pensamiento crítico y reflexivo por parte del estudiante. También integra saberes y democratiza el conocimiento. Asimismo, también propicia un aprendizaje significativo, y eso ayuda a que el alumno dé sentido a lo que aprende, por lo tanto es significativo, ¿no? Y entonces también ayuda a que se produzca un diálogo con lo que es lo diferente a nosotros, y eso mismo nos ayuda a respetar el derecho y las opiniones de los demás. En cuanto a lo que son los beneficios que aporta a la formación de los alumnos, está el aprendizaje de unos de otros, el desarrollo de lo que es la democracia, la cooperación y la participación. Asimismo, ayuda a desarrollar lo que es el lenguaje oral, el gestual y el escrito. Desarrolla determinados conocimientos, destrezas y actitudes. Ayuda a que los estudiantes sean protagonistas del desarrollo del proyecto. Y también permite que se conviertan en investigadores y, sobre todo, en partícipes del desarrollo de su comunidad o su entorno social. Para realizar un proyecto participativo de aula, iniciamos con la selección del tema, luego seleccionamos qué nombre vamos a poner al proyecto, se escribe o se dice la justificación del proyecto, es decir,
por qué es importante implementar este proyecto en este entorno, qué propósito, es decir, qué objetivo yo me planteo con desarrollar este proyecto, preguntas problematizadoras, es decir, preguntas que den respuesta al problema que está planteado en el tema principal. Luego seleccionamos o lo vinculamos a lo que son los componentes curriculares que queremos dar respuesta en la parte pedagógica y finalmente se planifican las actividades. Estos son algunas de las metodologías utilizadas para elaborar o desarrollar proyectos educativos.